Bueno, señores, estamos de regreso con este espacio, el Congreso de la Tarde. Fíjense, en los últimos días ya, como estamos prácticamente montados en la carrera hacia el inicio del nuevo año escolar 2025-2026, todos estamos a la expectativa, perdón, de qué va a ocurrir, si vamos finalmente a solucionar el déficit de aulas que tiene la República Dominicana, si es tanto como dice la oposición o es lo que dice el gobierno. Ayer las autoridades de alguna forma se reunieron en relación al tema, dígase presidente de la República, primer mandatario de la nación y el ministro de Educación, y abordaron el tema. En esa reunión se tocaron precisamente esas preocupaciones que son las relacionadas con si hay o no la cantidad de aulas necesarias, si estamos listos o no. Yo he visto recientemente la entrega de suministros escolares por parte del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INAVIE, pero las autoridades de su parte dicen que todo está correcto, no así el senador del distrito, Omar Fernández, que ha señalado que en su recorrido, un levantamiento que dice que ha hecho, ha contactado que no necesariamente estén resueltos los problemas de cupos para familias de escasos recursos poder ingresar a sus hijos en los distintos centros educativos, y que hay de alguna forma, una sobrepoblación, si se quiere, que no estaría dentro de los planes actuales, o sea, que no tendría cupo por la cantidad de gente que está requiriendo una inscripción. Vamos a ver parte de lo que fueron las declaraciones tanto del ministro de Educación como del presidente de la República al finalizar la reunión del día de ayer, en la que estuvieron debatiendo sobre este interesante tema, señores. Estamos hablando que el 25 de agosto inician las clases. Yo le pregunto a usted, ¿ya se inscribieron sus hijos? ¿Ya está resuelto el problema de inscripción? Si no es así, Brian tiene por ahí un número que le va a colocar en pantalla para que usted llame y nos diga desde dónde nos llama, por qué su queja, y si no ha conseguido inscripción, vamos a hacer la gestión para desde aquí gestionar que se le No, inscriba pero el a su hijo. presidente ya instruyó a todos los directores de los centros y los distritos estudiantiles, para que no exista en ningún momento una persona que no pueda inscribir a uno de sus Y hijos. si ese director no tiene acceso a más nada, Bueno, van a saturar las aulas, por eso como dice, que hay una 45 o sobrepoblación. 50 en una aula, Hay una ¿qué sobrepoblación. podrá sacarse de ahí? ¿Qué usted espera de ahí? Vamos a ver, Vamos a ver. señor director, si está listo ya el material. Dele para allá. Básicamente la parte de infraestructura que estamos avanzando. También se presentan retos importantes en lo que se refiere a la infraestructura en el Gran Santo Domingo y también en la parte de Jaina, en la provincia de San Cristóbal, y también en Santiago, donde también hay mudanzas regionales, tanto a la provincia, al Gran Santo Domingo como a Santiago, en busca de trabajo y de nuevos empleos. Esa es una de las obligaciones del Estado, una de las obligaciones del gobierno, y es una de las prioridades que tenemos justamente para el inicio del año escolar. Hemos instruido a los directores de centro, así como a los directores de distrito, que todo ciudadano que vaya a inscribir a sus hijos sea inscrito. Hay aproximadamente 441 aulas inauguradas en este año, calendario quiero decir. Se proyectan 28 centros adicionales, así como también una cantidad de involucramientos para fines de mantenimiento. Además de las aulas, digamos, clásicas, también se agregan aulas móviles, así como también la capacidad de ingresar a través de arrendamientos en otros espacios. Es decir, a través de varias iniciativas estamos abordando para que todos los niños tengan su educación con cupo garantizado.
Bueno, señor Torres, ¿qué usted opina de estas declaraciones del ministro y del presidente? Lo que sí te puedo decir que de esas 441 aulas que se han inaugurado, dijo él, qué bueno, eso es importante, pero un recinto más o menos tiene alrededor de unas 50 aulas. Últimamente, los recintos que se hicieron, los gobiernos anteriores. Más o menos. Entonces estamos hablando de 4 recintos se inauguraron. No, porque solo en Santiago se han inaugurado como 8. El presidente ha venido incluso fin de semana, domingo, pues son menos entonces, a inaugurar. Pero ¿aula dónde? Aquí. Mira, hay una escuela, hay un liceo que no sé si ya se inauguró, que era en... Tú acabas de decir que inauguraron. En Villa González, pero voy para allá. Está uno de Tamboril, hay uno que me parece que es de la otra banda. Hay como 4 que aquí yo sé. La otra banda es el asunto de los niños, creo que no me equivoco. Fue. No. Se inauguraron 3 o 4 escuelas. Incluso Tony Rodríguez, cuando estuvo con nosotros, lo mencionó, aunque no creo que no lo hizo en el aire, pero habló de eso. Tony Rodríguez, que es el director de comunicaciones aquí en la Regional 08 de educación. Pero el ministro dice que van dentro de lo posible, en lo adelante, serán también algunos 28 centros más que van a estar entregando. Esto es importante. Ahora, lo que queremos saber es la cantidad el cupo que pudiese tener estas aulas para la cantidad de niños que se necesitan. Ellos han hablado, los lugares que ellos mismos mencionan, como el caso de Santo Domingo, el caso de Santiago, Higüey mencionaron también. Si esto, que a propósito de eso también hablábamos de la misma sugerencia o lo que ha estado diciendo Omar respecto a la misma falta de aula. En eso va relacionado. Al mencionar Santo Domingo, es obvio, aunque el caso de Omar lo menciona específicamente en la circunscripción número 1, y él dice que ahí en esa circunscripción todo lo que hay en la gran mayoría, en su gran mayoría, son escuelas públicas, pero no dan abasto. Entonces se requiere que se hagan nuevas aulas para eso. Entonces, en lo demás, como el caso de Santiago, que hemos manifestado en varias ocasiones, en la misma Villa Olímpica tenemos una escuela sin terminar. Ellos han dicho que hay un nudo nudo legal con algunas aulas que al parecer en el gobierno pasado se dejaron sin terminar, pero que legalmente estaban atadas, como que no podían desenmarañar el nudo. Para mí eso es preocupante, porque prácticamente es el gobierno declararse por debajo de cualquier solución legal a esto, Balaguer, como que no tuviera, no temblaba el pulso. Que no tuviera, no, son otros tiempos, tú supiste, ¿verdad? Hoy hay una situación a la que le tienen mucho miedo. Bueno, ahora la misma ley. Acuérdate que eso fue de las cosas que Balaguer tuvo que establecer mediante el uso del poder y la fuerza. Sí. Que hoy día sería muy contradictorio para cualquier gobierno sumarse en ese asunto. Que entonces se regalaban las obras. Pero en este momento habría que ver la situación. Yo entiendo que no hay nada que pudiera establecerse en ese sentido con relación al Estado y a lo que el Estado en ese momento o en este momento representa para la población. Garantizar la educación, eso es sumamente importante y tiene que estar por encima de todo. Entonces, cuando me hablan del nudo legal, yo digo, pero ¿hasta dónde ese nudo legal puede tener fuerza sobre lo que es la sociedad como tal? Y hay que ver hasta dónde. Pero la preocupación es que vemos, por ejemplo, en ese caso de la escuela que te acabo de mencionar, de la Villa Olímpica, no es que no están trabajando. Lo que pasa es que están trabajando 2 personas. Por decir, de tan lento. Van avanzando, ya eso lleva alrededor, prácticamente está como un 80% ya esa obra. Un 80%. ¿Tú crees que no se entrega antes de? No, bueno, pudiese entregarse, pero finalizando. Que a propósito. Si no se le da como el empuje o el apoyo de lo que esté faltando para que ya empiecen con las ventanas, empiecen con la pintura, porque ya prácticamente. Es terminación. Y acondicionamiento por parte de del patio y demás. La cocina, la instalación, todas esas cosas. Es importante que el gobierno termine de definir el tema de las aulas, de la cantidad de niños que se van a quedar fuera de los planteles por falta de aula y a lo que el gobierno va a apoyar, que no es lo que se estila, no es que el gobierno les dé para que vayan a otro lado, aunque en algunos sentidos y en algunos términos educativos para mí resultaría más conveniente eso, que el gobierno le diga, venga, elija dónde usted quiere estudiar, nosotros le vamos a facilitar la beca, pero eso es otro tema. Pero eso es a quién, entonces. No. Por eso digo, porque las escuelas se hicieron con el objetivo de que sean sectorizadas. Sí. No, y de cubrir la necesidad por sectores. Por eso es lo bueno lo del censo, porque con un censo, de acuerdo a sectores, ve el porcentaje poblacional que hay y la necesidad de las escuelas mismas, con qué cantidad de aula debe contar, cuántos niños de X edad están para entonces ocupar su espacio. Porque como decíamos,
la situación que pudo haber también agravado todo esto, en parte, es la creación aquí entonces cuando se invirtió en el 4% para la infraestructura, las escuelas que se hicieron a distancia, específicamente de lugares donde no hay personas. Entonces las personas que tienen que trasladarse de su sector a la escuela están mucho más lejos que donde pudiesen haberlo hecho anteriormente. Bueno, yo creo que aquí lo planteé, lo que me pasó con una escuela que en una zona que yo visité aquí en Santiago, cerca de Santiago, entre Santiago y La Vega, que ellos pidieron un liceo, construyeron el liceo donde no era, y entonces hicieron otro liceo donde sí era después que habían construido este. ¿Y qué hicieron con los dos? No tenían con qué llenarlo y estaba cerrado. Una total locura, eso fue en el gobierno pasado. Los comunitarios me comunicaron en ese momento eso, dicen, ahora mismo eso está cerrado porque con la escuelita es suficiente porque aquí no hay tantos niños ni tantos jóvenes para llenar el espacio. Y como construyeron allá arriba, entonces los de allá arriba se completan toda la matrícula de ahí, no tienen necesidad de bajar aquí. Pues se va a hacer la universidad. Digo yo, bueno, qué difícil. Se va a hacer la universidad. Pero tú sabes lo que me llama la atención, que se hicieron 2 inversiones. Sí, y probablemente con 2 contratistas diferentes, porque al final hubo un desparpajo con el asunto de la creación de nuevas aulas, pero sin levantamiento alguno. Yo también planteé lo que vi aquí en una laguna donde se construyó un liceo. Y yo decía, pero en cualquier momento eso se va a ir abajo. Entonces, así han planteado incluso algunos legisladores que hay en gran parte del país escuelas o centros educativos en esa misma condición. Ojalá que dentro del levantamiento y dentro de la mejora al sistema que se está tratando de hacer, eso esté de alguna manera contemplado y se pueda resolver esa parte. Por otro lado, señores, de manera breve, vamos a tocar el tema que tiene que ver. La gente ha estado muy pendiente de los recursos naturales. Y dentro del debate de si el estadio olímpico, el jardín botánico, la gente ha dicho quién ha autorizado esto. Pues vean, el ministro de Medio Ambiente, el señor Paíno Enríquez, ha dado unas declaraciones con relación a eso, diciendo que se autorizó unos trabajos y que dentro de esos trabajos había contemplado el desmonte de algunos árboles y que ellos de alguna forma estaban en conocimiento, pero que ahora van a hacer una revisión de lo que se desmontó, porque la gente se ha quedado asombrado por la gran cantidad de árboles que han salido. Totalmente. Y han quitado las alas. Entonces él dice que van a revisar si lo que se autorizó es lo que se hizo, pero yo creo como que eso debió hacerse antes. Alguien debió acompañar a quienes están haciendo esos trabajos y decirle, mire, esto y esto es lo que se va a hacer. Para que no haya que al final volver a revisar. Y si lo cortaron, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo sembramos? Si talaron donde no... Reforestar ahora. No, lo mismo que hicimos con el liceo. Talamos en otra zona. Porque no era ahí que se iba a cortar. Vamos a ver lo que dijo el ministro. Como que anda buscando en la oscuridad, o sea, en la luz, lo que le pidió en la oscuridad. A ver qué se le pega. Vamos a ver qué fue lo que dijo el ministro. En el Centro Olímpico hubo una tala de árboles. ¿El ministerio estuvo consciente? ¿Hubo información, un impacto medioambiental? Sí, mira, eso es parte de un proceso de restauración que se está haciendo del Centro Olímpico completo. Un trabajo que se está haciendo de cara a los centroamericanos. La solicitud fue hecha por el Ministerio de Vivienda, que está a cargo de la obra, porque había una serie de árboles que se evidenciaron y los inspectores fueron y demostraron que se están afectando las calzadas, parte del asfalto también de las calles y otras infraestructuras. Y eso fue lo que se autorizó por el Ministerio de Medio Ambiente. Hoy, en el día de hoy, va una comisión del mismo ministerio a verificar que lo autorizado fue lo autorizado por nosotros fue lo que se ejecutó. Tendremos más detalles más adelante. Perfecto, ministro, también en esta zona hay una fábrica clandestina de asfalto. Los comunitarios están haciendo su cierre. ¿Qué ha hecho el ministerio en ese aspecto? Bueno, el Ministerio de Medio Ambiente, a través de su provincial, Joel Feli, y el equipo del ministerio, presentó una querella ante la Procuraduría General del Medio Ambiente el pasado mes de junio y estamos dando seguimiento para que el Ministerio Público pueda proceder a hacer las acciones del lugar, acciones legales del lugar.
Bueno, vamos a esperar, señor Torres, que, como dice el ministro, la revisión se haga y que no tengamos que lamentarnos, porque no hay tiempo para volver a sembrar lo que se cortó, si no era lo que se necesitaba. Pero habló como respecto a los Olímpicos, algo así. Sí, exactamente, al Estadio Olímpico, que se están haciendo unos trabajos de remozamiento. Recuerde que se anunció, creo que a principio de año, que se iba a cerrar, que no iba a haber actividades. Fue un error de uno de sus empleados. ¿Qué iban a hacer? No, pero han hecho una poda ahí importante. Yo he visto sacando tronco, que eso no tiene mamacita. Pero yo no sé por qué no utilizan, ya que nos vemos envueltos en esto constantemente, de estar podando árboles, busquemos esa maquinaria que saquen el árbol completo y lo podemos trasladar a otro lado, sembrarlo. Bueno, ¿qué le parece? Hay que ver. Hay quienes dicen que de ahí se han sacado árboles que se van a utilizar en trabajos de algunas casas que no sabemos cuáles serán. ¿Alguna villa? En Villa Jarabacoa. Porque habían unos árboles ahí muy importantes. Doble brasileño. Ya lo sabe. Vamos a ver un fragmento, un resumen breve de lo que fue en la rueda de prensa del día de hoy. Digo que vamos a ver un fragmento porque al final del programa le vamos a dejar con un trabajo que está presentando el gobierno en relación a lo que se va a hacer en el Jardín Botánico. Ahí ellos resaltan una cañada que se va a sanear para de alguna forma integrarla al botánico y otras áreas que son los 24,000 metros. Usted sabe que yo, ¿qué dijo el presidente? viendo eso, me acordé de lo que usted decía ayer, en sentido de que como a un marketing, ¿verdad? Marketing que claro. tiene pero también vi la parte de que estamos tratando de ayudar a nuestros compañeros para que en salvar cañadas es posible que ahí se limpie. Mire si es marketing lo que yo estaba diciendo y si es una estrategia muy bien llevada de manejo de crisis. Una crisis primero generada a propósito, porque cuando la gente disparó las alarmas, se generó una crisis y le generó una crisis al gobierno. Pero el gobierno, en una práctica muy atinada de manejo de crisis, hoy dice que hace un reconocimiento a quienes han estado alerta del cuidado del Jardín Botánico. Si usted quiere ver más de eso, de ese tipo de estrategia yo le voy a mandar un link de Netflix, de una serie que recoge mucho de cómo se maneja la estrategia, cómo un problema tú lo puedes convertir en algo beneficioso para ti. Eso supe yo que el PRM utiliza mucho a ChatGPT. Ayúdame cómo hacer esto para... Bueno. Brian, tú sabes cuál es, ¿verdad? Te dije que es el primero. O sea, el tercero de los tres cortes. Lo que sí te digo es que la parte que el presidente manifiesta luego para... la parte que le van a sumar ahora a este parque son donde existen personas sentadas ahí y lo van a mudar, van a reubicarlo a ellos y van a organizar esa parte para tenerlo entonces como activa también. Que de alguna manera eso le genera un beneficio político. Claro. Porque a todo el que tú lo cambias de una zona y lo acomodas un poquito más, queda con el agradecimiento. Ese uno, y también hay que va a intervenir, aunque eso dice que va a ser administrado por el mismo Jardín Botánico. Bueno, vamos a ver, hágale ahí con el resumen y nos vamos derecho a la pausa porque cuando regresemos ya Navia Soler está con nosotros y vamos a hablar con ella largo y tendido en esta tarde. Es un gran orgullo presentar esta obra de infraestructura, que no solo es una obra de infraestructura vial, también es un nuevo compromiso verde. El botánico no se toca, el botánico se expande. Agradecer además a aquellos que durante los últimos días han alzado su voz en favor de la conservación del medio ambiente y de este jardín botánico. La nobleza de su reclamo, la nobleza de su preocupación, invita a pensar en la idea de que nuestro país tiene mucho de valor dentro, porque en esa dinámica de democracia que vivimos hoy, tenemos la oportunidad de construir una mejor República Dominicana, que es el propósito de todos y de todas. En 5 días a la semana, un ciudadano común de esta zona se toma 14 días de su día al año, perdidos
en entaponamientos. Para el gobierno es un compromiso que la verja del Jardín Botánico no se va a tocar. Esta obra es una solución 7 kilómetros, 6 kilómetros existentes y 1 kilómetro que se agrega, porque tenemos que ver que esta obra cuenta de 7 retornos, que esta obra se trabajará de manera permanente y que nuestro programa es terminarla en un máximo de 24 meses. Encabezado la protección del jardín botánico con muchos ciudadanos. Yo también quiero decir que hay cosas de aquí que me parecen muy bien. Obviamente me encantaría leer más, conocer más, esperar los expertos ambientales, pero saber que se dijo muchas veces que no se va a tocar ni 1 milímetro del jardín botánico, eso ya es una victoria.